Muy buenos días. Esta es la presentación de la estructura de clase para el método de integración numérica a través de trapecios. Trapecios, mm, bueno, definidos a través de la función a integrar y el dominio en el que está definida. Entonces acá pues tenemos para el diseño de esta clase un título como muy curioso como integrales para sembrar, la regla del trapecio para cultivar soluciones en ingeniería agropecuaria. Un título que busca de una u otra manera, pues nos sugiere de una vez que mm, el enfoque de la integración numérica es un enfoque aplicado, cuyos objetivos son aplicar la regla del trapecio para estimular integrales definidas en problemas agropecuarios, el área del cultivo y el volumen del fertilizante, por ejemplo. Es así, ver que en la medición de áreas y en la estimación de volúmenes, áreas de cultivos y volúmenes de fertilizante, puede ser una aplicación a esta integración numérica. Y los indicadores, pues, explica geométricamente la regla del trapecio con un error menor al 5% en pruebas escritas y codifica el algoritmo de Python con precisión de 0.0001, es decir, con precisión de 3 décimas o 3 cifras significativas. Entonces aquí le voy a poner como, es decir, tres cifras significativas. Tres cifras significativas y integrar datos reales, curvas de rendimiento en proyectos STEAMS y colaborar en equipos para resolver problemas agroindustriales con rúbricas de participación. Entonces, vamos a tratar de bueno, obtener, así sea con datos artificiales, datos que nos lleven a curvas de rendimiento y con integración, pues tomar decisiones o hallar con estos datos mediciones fruto de estos datos. Entonces, de tal manera que la integración sirva para, dados datos reales, pues la integración numérica puede ayudar a tomar decisiones informadas. Mm, Entonces, esa es como nuestra meta, el mapa conceptual. Entonces, hasta ahora, aquí con la librería GraphViz y su clase de Graph, bueno, pues aquí nos muestra que, aunque lo quedó como separadito, entré en cuatro vertientes, la regla del trapecio, aquí lo voy a poner un poquitico más de tamaño. Entonces, entra la regla del trapecio con cuatro vertientes que son el origen, la visualización, los cálculos algebraicos y la automatización. En cuanto al origen, pues el contexto histórico de este método que vamos a ver que depende de Newton y de otros más. Eh, y cómo esto nos aportó este método para facilitar el efectuar el cálculo de integración definida. Y la visualización en la que primeramente la integración numérica la interpretamos como un área bajo la curva, aunque también buscamos interpretarla en el futuro como un volumen. Y la forma algebraica en la que veremos de que eso será h medios por f de x0 más dos veces la suma desde i igual a 1 hasta n-1 de f de x sub i y más, después de hacer esa suma, el f evaluada en el último punto de la partición. Es decir, f evaluada en el primero y en el último, evaluar la función en los extremos del dominio. X0 y Xn son los extremos del dominio de la función. X0 es A y Xn es B. Y construir y adicionarle a esa suma de los valores de la función en los extremos del dominio, le agregamos el doble de la suma de los valores de la función en el resto de los puntos de la partición. Esa es la forma algebraica de implementar el método del trapecio. Eso tiene un error y una precisión. Entonces también aprender a estimar ese error y la precisión de cada una de las sumas a través de trapecios. Se automatiza utilizando
una de las herramientas Python, pero queremos mostrarle a los estudiantes de que pueden utilizar cualquiera que les guste más, como Excel, pues, es decir, las hojas de cálculo de GeoGebra, Excel o de la de Google llamada Sheets, o otras herramientas diferentes como Desmos, GeoGebra y otros. Bueno, también tenemos para el proyecto STEAMS, la aplicación de ingeniería agropecuaria, y esta sería como el mapa conceptual entonces para la clase ya completo, que nos da un panorama de cómo queremos construir desde este enfoque en la clase. Y a modo de historia, control enter, historia épica, cuento estilo cuentero antioqueño, nos dice: ajá, parceros, les voy a contar cómo unos viejos matemáticos, más tercos que una mula, inventaron esto del trapecio para medir tierras. Resulta que allá por el siglo XVIII, el inglés Isaac Newton y su compadre Roger Cotts, imagínenlos con pelucas blancas y levita, estaban rayados con calcular áreas bajo curvas raritas, como las que miden la fertilidad del suelo. Total, se les ocurrió dividir el terreno en trapecios como si fueran surcos de maíz, para sumar pedacitos y no errar al cálculo. Y voilà, así nació la regla del trapecio, que hoy nos sirve para planificar siembras en Urabá, y eso es ingenio puro, como el café de los Andes. Entonces aquí vamos a poner, bueno, entonces ya él como nos ha ayudado. Vamos a ver las partes de este cuento, separarlas un poquitico, de pronto para facilitar la lectura. Me gusta mucho dividirlo, me ayuda a facilitar la lectura. Entonces los dos protagonistas son Isaac Newton y el compadre Roger Koch. De pronto me gustaría como pedirle a la inteligencia artificial que me diera una imagen de los dos. Entonces aquí voy a pedirle que me dé una imagen como de Isaac Newton y Roger Koch juntos, una imagen generada para que sea una imagen libre. Entonces aquí en Google Chrome me voy a ChatGPT, que es el que me ha generado imágenes, porque DeepSeek no me genera imágenes. Me da sugerencias de cómo hacerlo, pero no me las genera como tal. Entonces le digo, bueno, pues genérame una imagen de Isaac Newton. Newton. Isaac Newton. Bueno, Newton. Aquí nos falta la E. Y Roger Cotes. Roger Cotes. Con peluca y levita. Con peluca y levita. Por favor. Por favor. Entonces me genera una imagen de ellas y así uno me encanta porque quedan imágenes libres para el diseño de clase que que reconocen la labor de estos científicos que aportan a estos métodos que sirven para la industria agropecuaria. Entonces nosotros los licenciados buscamos efectivamente servir a las personas en aplicaciones. Entonces aquí nos muestra a los dos. Aquí tienes una imagen de Isaac Newton y Roger Cotes en un entorno académico con peluca y levita del siglo XVIII y discutiendo sobre matemáticas y ciencia, y espero que te guste. Entonces aquí vamos a ponerle, la descargamos, me fascinó la imagen, me parece súper bacana. Vamos a ponerle entonces acá y ver que él nos la genera. Vamos a ponerle aquí en descargas con un nombre muy grande. Entonces aquí ese nombre yo se lo cambio. Es un nombre muy descriptivo, muy largo, y eso genera problemas. Entonces mejor un nombre más corto. Ese nombre como que describe o resume, mmm, o sí, resume como el prompt con que fue, bueno, o una descripción corta de lo que la imagen presenta. Y aquí ya le pongo, bueno, pues Isaac o Newton, de una vez, Newton,
y Cotes, Newton y Cotes, Isaac y Roger Cotes. Newton y Cotes. Y cuando la tenemos así, cambia el nombre, entonces yo control C y me lo llevo para el cuaderno donde tengo todo. Él lo genera con una extensión muy curiosa, que es me dice que es un Chrome HTML document. Y si le doy aquí en ver detalles, este nombre lo muevo para acá. Bueno, me lo sigue presentando como un Chrome HTML document. Nos lo sigue como definiendo de esa manera. Aquí le voy a poner como en mosaico, a ver, o contenido. Y en contenido, aquí nos aparece con una fotico chiquitica, el nuevo nombre, el tamaño de la imagen de 437 kilobytes, sus dimensiones de 1024 por 1024 píxeles. Y lo sigue llamando como un archivo de tipo Chrome HTML document. Y, y ese, como les decía, lo vamos a llevarnos esta imagen, control C, a el cuaderno donde estamos corriendo la clase, donde la tenemos para compartirla con los estudiantes y puedan tener acceso a ella cuando lo requieran. Entonces aquí en fundamentos en análisis numérico, en vectorial, en la parte, bueno, en vectorial no, sino en análisis numérico, en integración, en trapecios, aquí le ponemos la imagen. Y ya está en Newton Cotes, para que se vea acá, entonces le ponemos con paréntesis angulados la sentencia IMG para imágenes, SRC para indicar la fuente, y le ponemos Newton Cotes y la extensión que es específicamente la necesito, aquí le voy a poner en propiedades, clic derecho, propiedades, y él me dice que esa extensión es WEVP, WEVP, WEVP o WebP, o WebP, es una WebP, es la extensión de la imagen. Aquí la separo para que me quede una nueva línea. Y miren cómo nos queda la imagen de bonita. Generada, una imagen libre generada con inteligencia artificial. Y para el contenido de la clase, entonces vamos a ver una estructura de contenido que parte de enseñar este algoritmo desde lo geométrico, luego desde lo verbal, luego con lenguaje Python u otras aplicaciones que gustan mucho a mis estudiantes como GeoGebra y las hojas de cálculo como Excel. Entonces, aquí sería como en esta parte la implementación ya con la herramienta, que puede ser con Python u otras. Entonces, para la parte geométrica, bueno, y faltaría que el contenido, después de que lo hagamos con lenguaje Python, el estudiante lo haga, bueno, aquí lo tenemos ya de manera algebraica. Entonces, que arranque de manera algebraica con definir la función. Entonces, de manera algebraica, pues definir la función. Generalmente puede ser, por ejemplo, la función 0. Entonces puede ser, por ejemplo, f de x igual seno. Aquí le ponemos sin de x. Y le ponemos el backslash para el lenguaje LaTeX. Y luego luego definir de manera algebraica, luego define el dominio. Define el dominio de manera algebraica. Eso lo hacemos generalmente a través de un intervalo cerrado, es decir, delimitando entre corchetes A, B y diciendo que esos extremos del dominio están dados, por ejemplo, de 0 a pi o 0 a 2 pi. Entonces, pongámoslo de 0 a pi para seno. Y así, hacer toda la postura para
para presentar de manera algebraica cómo se implementa este método en el cuaderno, escribiéndolo con la simbología de la literatura matemática, de los libros de texto. Aquí es con la literatura de los algoritmos computacionales. Y aquí ya con la literatura en lenguaje verbal. Entonces aquí tenemos paso 1, paso 2, lenguaje verbal o lenguaje natural. Y ya el primero que es el lenguaje algebraico. Es que tenga el estudiante aprenda, se considera que aprende desde Raymond Duval, si él conjuga para un mismo concepto, en este caso el algoritmo del trapecio para integración numérica, si él aprende la representación geométrica, luego la representación verbal, luego la representación en algún lenguaje de alguna herramienta TIC. En este caso yo recomiendo mucho Python, pero recomiendo muchas otras, como las hojas de cálculo de GeoGebra, Excel, Google, también utilizar Wolfram. Entonces que aquí les voy a poner como las opciones también, y es hojas de cálculo, utilizar Wolfram, Wolfram Alpha, utilizar, bueno, hay muchas, Desmos, utilizar GeoGebra, bueno, etcétera. Bueno, y aquí nos muestra la función de usuario para implementarla, y aquí cómo lo podrías hacer. Y luego la forma algebraica. Ya en la forma algebraica, después de definir la función y definir el dominio, se requiere, como siempre, definir los puntos de la partición regular, mm, y para fines didácticos que nos gusta mucho n igual 3 o n igual 4. Entonces, define, mm, efectúa, efectúa la partición regular, lo que implica que diga cuáles son los extremos de ella. Entonces, la partición regular en n igual 4 subintervalos. En n igual 4 subintervalos. Entonces aquí hacemos toda esa parte. Aquí le ponemos doble espacio, enter, para darle un espacio a efectuar esa partición de manera algebraica, en la que el estudiante diga cuáles son efectivamente los puntos de esa partición. Y, y luego, en este caso hasta es muy fácil, porque si vamos a considerar el dominio de 0 a pi, ese es el dominio que se va a particionar. Entonces, la partición regular en el igual a 4 subintervalos del dominio. Entonces, lo que se particiona es el dominio, que geométricamente se ve como el segmento sobre el eje horizontal, sobre el eje X, o el eje de la variable independiente. Entonces, esos subintervalos acá, esa partición es un conjunto. Entonces, usted lo delimita el lenguaje de LaTeX, backslash llaves, backslash, y, y aquí le pone que esa partición, cuando habíamos visto que cuando quiero 4 subintervalos necesito 5 puntos. El primero es el extremo izquierdo, el último es el extremo derecho, entonces el último es efectivamente pi, y los otros 3 de esta partición, los otros 3 de los 5, pues son, como hay que partir en 4 partes iguales, el que divide a la mitad. Entonces, ¿qué es? Si el extremo derecho es pi y empezó en 0, el de la mitad es pi medios. Entonces le pones frac pi medios, pi medios, y ya los otros dos que no me faltan es la subdivisión de este primer subintervalo y de este último.
de la subdivisión. Entonces tendrá que, si el extremo derecho de este, empezando en 0, es pi medios, el que particiona este primer subintervalo es pi cuartos. Entonces queda frac y devolvemos a pi cuartos. Y aquí el que subdivide este otro, entonces ya va a ser 3 pi cuartos. La mitad entre pi medios y pi es 3 pi cuartos. Entonces aquí que lo obtiene simplemente sumando los dos y pi más pi medios da 3 pi medios dividido 2 da 3 pi cuartos. Entonces me queda frac 3 pi cuartos. 3 pi cuartos. Entonces ya con eso tenemos una parte del algoritmo de manera algebraica, como nos lo muestran usualmente en los libros de texto. Aquí delimitamos con backslash left para que los delimitadores del conjunto se amplíen ya que hay fracciones, se vuelvan más largos. RIHT, entonces para el delimitador de llave a la izquierda y a la derecha, miren, ya que las llaves aparecen tan grandes como las fracciones o un poquitico más, para mostrar de que efectivamente las abrazan. Y visualizaciones interactivas, entonces tenemos la de que quiere mostrar el método del trapezoide con la función interact de IPython widgets para que el estudiante pueda ver de manera dinámica el proceso. Aquí ya creo que ya está, bueno, lo puedo correr ya, miren que cómo funciona. Y bueno, aquí nos muestran algunos que nos dice que NP no está definido, es decir, NumPy que lo requiere para hacer esta graficación no está importado. Entonces, recuerden que NumPy es para vectores, import NumPy as NP y volvemos a correr. Y ahora sí nos hace la interactividad que hace que me muestre el primer trapecio definido, el primero de índice 0, luego el segundo trapecio de índice 1, luego el de índice 2 y por último el de índice 3. Entonces tenemos 4 trapecios, como queríamos en esta parte. Como quiero que sea, por ejemplo, para la función que yo quiera, si yo quiero seno, entonces aquí en 0pi, entonces para el que acabé de escoger allá, entonces escribo np.sin para utilizar NumPy, seno de x, y aquí que está de 0 a np.pi para obtener pi de la librería NumPy. Y luego ya corro y miren que ya me lo muestra efectivamente el primer trapecio, que es un triángulo en este caso, un trapecio degenerado, porque uno tiene una base 0 y la otra una base no nula. Esta es las bases de estos trapecios son segmentos verticales. Miren el segundo, miren el tercer trapecio y miren el cuarto. Y ya aquí dejarlo como un espacio para que el estudiante pueda poner todas las observaciones que la interactividad o todas las conclusiones o inquietudes, conclusiones, interpretaciones que esta visualización interactiva le han permitido, conclusiones a las que ha podido llegar, interpretaciones a las que ha podido ver y aprendizajes que ha podido alcanzar. Y luego sigue otra animación. Aquí no nos... bueno, le das play en loop y todavía no funciona acá. Entonces le decimos, bueno, ¿será que querían mostrar acá? Porque la inteligencia artificial aquí tiene para crear la figura y el sistema de ejes. Aquí el animate, pero no está completa. Entonces, uno podría, bueno, ya estas se las completaré. Una de las que yo quiero es mostrar la secuencia gráfica de constitución eh, del método del trapecio, así como lo hicimos con las sumas derechas. Entonces, cuando hacemos lo geométrico, yo aquí ponerle la animación
ponerle, a ponerle aquí en línea de comentario la secuencia gráfica, secuencia gráfica que representa el algoritmo del trapecio, para integración numérica. Ese es parecido, entonces lo vamos a implementar al que tenemos para sumas derechas. Creo que ya lo tenemos listo, entonces lo voy a abrir acá, sumas derechas, y copiamos ese código que discutimos en clase y que permitió pues que los estudiantes hicieran, los estudiantes a docente, los grandes profesores que tengo yo en el curso, que me han ayudado mucho en la constitución de esta investigación educativa y este ejercicio académico, pues aprender desde la representación geométrica, identificar el método y desde el método construir la representación geométrica o describir el método a través de la representación geométrica. Entonces aquí vamos para esa parte, aquí la vamos a ver, creo que es esta. Bueno, esta es la del mapa conceptual y aquí bajamos a la descripción gráfica con matrices para describir el proceso. Entonces aquí descripción gráfica con matriz de gráficas en Matplotlib. Esto es descripción gráfica del algoritmo, descripción gráfica del algoritmo de sumas derechas. Entonces aquí con matriz de gráficas de Matplotlib. Matplotlib nos permite hacer esas matrices. Esto es para salvar. Y para esa descripción gráfica, creo que este es el código. Entonces, este es el que nos genera la matriz. Aquí le vamos a poner C para copiar la celda y nos la llevamos para trapecios y la actualizamos hoy en la discusión de gracias a mis estudiantes extraordinarios en este manejo. Entonces vamos a poner la secuencia para derechas. Entonces, para representar el algoritmo del trapecio, de pronto, sí, porque de todas maneras la puedo comparar teniendo aquí ya este cuaderno listo de la suma de derechas, por sumas derechas. Entonces, bueno, entonces aquí vamos a actualizar este para que nos funcione para el método del trapecio. Ya lo tenemos de que hay que primero definir la función, luego definir el dominio. Entonces aquí le ponemos, definimos la función, ese es el primer paso. En el algoritmo, luego definir el dominio, ese es el segundo paso, definir el dominio, aquí, y así, ahí vamos yendo en todo el proceso, y luego generar la partición. Bueno, entonces acá, ya esto lo adoptamos hoy, y después ver cómo hacer, cómo describir ese algoritmo de manera verbal, luego el lenguaje Python, y luego el lenguaje algebraico y ya mejorar las visualizaciones interactivas, mejor completar esta por ejemplo para, para mostrarle a los estudiantes todo este proceso. Creo que esta él me la entregó, esta que ya está aquí como creo que la tengo acá abajo en los recursos. Este recurso es esta animación, entonces voy a tomarla, que ya le he puesto el título de recursos para enseñanza. Entonces aquí ya haya sido mejorada, completada y mejorada para que esta animación ayude a la presentación de este concepto, que es de integración numérica. Entonces aquí voy a bajarlo a la parte aquí donde estábamos. Aquí estamos por aquí, entonces trapecio algebraico aquí. Después de esta conclusiones
y animación con Maploly esta. Entonces, esta es la que queremos control V, porque ya con eso queda con Maploly Animation, que ya le va mostrando aquí con Play qué es lo que ya hace. Miren cómo nos muestra automáticamente cada uno de los trapecios de la partición, de los 4 trapecios. Bueno, entonces aquí en Loop, si quieres le quitas el Loop o te vas a Once, para que lo hagas solamente una vez. Aquí ya solamente una vez. Y luego queremos también mostrar cómo hacerlo con la calculadora Casio 991 LACW, la implementación de este algoritmo. Entonces veremos eso también hoy en clase. Y la función para calcular el n adecuado para la precisión que quieras en el cálculo de la integral. Pues también ya te lo he mejorado para que te pueda ayudar en eso eh, este cuaderno. Bueno, entonces les agradezco mucho. Les presento hasta aquí la clase. No olviden pues desde ella buscar todos los elementos, las actividades de aprendizaje a realizar, las canciones, las tareas, la evaluación, la retroalimentación y el vocabulario en inglés, así como el desarrollo de habilidades blandas para nuestra mejor vida, sobre todo en nuestra vida académica. Muchas gracias.